Si la figura del padre para ti es wow, salte este video, este episodio no es para ti. El tema del día de hoy es escabroso porque literalmente voy a hablar con ustedes sobre la paz y la tranquilidad que yo tengo a partir de que mi papá biológico falleció. Antes que nada quiero decirles que estoy muy contenta y muy emocionada porque este podcast fue bien recibido en un inicio, pero sobre todo porque ha sido muy pedido. Este podcast lo comencé en el otoño de 2023, completamos 25 capítulos entre el 2023 y el 2024 y lo paré el año pasado en el otoño porque tenía que hacer muchos reajustes de mi vida y la verdad es que este es un proyecto muy personal que tengo como muy de mi corazón y yo no me sentía, no me sentía al 100, no me sentía ni al 20% y la verdad es que es un podcast que yo inicié como con mucho amor y mucho cariño, con toda la idea de utilizar esta plataforma para hablar de temas que si tú eres alguien como yo que constantemente estás tratando de encontrarle sentido a muchas cosas, mejorarte a ti misma, mejorar tu experiencia de vida, mejorar tus relaciones. Esto no es algo que yo me tomo como que a la ligera. Y a pesar de que he estado en YouTube casi 13 años, 12 años y fracción, la verdad es que estos episodios del podcast son de lo más personal que les comparto y yo sé que muchos de ustedes han llegado a lo largo de los años por diferentes tipos de videos, porque hacía vlogs, porque hago beauty videos, porque hago reseñas, pero quienes han llegado o quienes se han quedado por el podcast, la verdad es que yo aprecio mucho su tiempo, el tiempo que se sientan conmigo a tener esta experiencia, a dejarme sus comentarios, a compartirme sus historias y por eso yo no podía tomármelo como algo a la ligera. Mi vida ha dado muchos giros, no solo en el último año, yo de verdad creo que de 2019 para acá ha sido un no parar. Y estoy como muy contenta de abordar esta nueva temporada, que aquí me van a tener todos los jueves a las 7 de la tarde. Y que bueno, si completamos 25 capítulos en la primera temporada, me encantaría llegar al capítulo 50 en esta ocasión. Beauty 360 fue creado para poder hablar de esos temas más allá de la belleza y le llamé Beauty 360 porque es como belleza completa, ¿no? O sea, belleza interior, hablar de retos, de superación personal, porque yo he tenido este beauty channel por muchos años, pero que explorar la belleza desde un lugar como más de adentro hacia afuera era algo que yo tenía muchas ganas de hacer y por eso estoy aquí de nuevo. Antes de entrar en materia del tema del episodio del día de hoy, quiero decirles que en esta temporada estoy emocionada y les quiero adelantar que habrá episodios donde, como siempre, me vean yo solita aquí platicando, compartiendo con ustedes, pero también habrá episodios donde tenga invitados y eso me tiene muy emocionada. Ya irán sabiendo conforme vaya avanzando la temporada. Por lo pronto, regresamos de full todos los jueves a las 7 p.m. Y antes de comenzar, me encantaría que le pusieran un instante pausa a este video, se suscriban y que me dejen en los comentarios cuál episodio de este podcast ha resonado más con ustedes en los comentarios. Ok, este episodio va a ser duro porque es un tema complejo. ¿Qué pasó? Por cierto, estamos en mi sala. Este va a ser el backdrop del podcast de ahora en adelante, así que espero que les guste. Vamos comenzando. El tema de hoy es un tema complicado. Me la pensé mucho en hablar de este tema y creo que lo postergué por casi un año, básicamente. Porque les voy a ser honesta, este es un tema que me da mucho miedo tocar, porque me da mucho miedo que me vayan a juzgar. Pero cuando decidí pausar el podcast y retomarlo, dije, ¿saben qué? Esto es algo que siento que va a estar así como que aquí resonándome si no lo abordo y este es el momento, hoy es el día. Creo que es un excelente momento para abordar este tema como inicio de temporada y como para un poquito como set the tone para lo que se viene. Yo he sido muy transparente en el internet, yo he hablado de mis relaciones fallidas, he hablado de mis struggles personales, mis retos, mis logros también, y ni se diga de mis inseguridades. Pero un tema muy delicado siempre, y no porque sea delicado, porque sea tabú, sino porque es complejo, es el tema de mi papá biológico. Hace algunos años lo toqué en unas preguntas de Lau Responde y es muy interesante porque lo menciono por aquí y por allá, pero básicamente para que ustedes sepan, yo, Laura, soy hija de una mamá soltera. Y una mamá soltera no por decisión propia, sino porque tuve un padre biológico
que, como muchos hay en el mundo, fue una persona inmadura e irresponsable. Dicho eso, quiero aclarar lo siguiente. Si tú tienes una relación buenísima con tu papá, si tú tuviste un papá de ensueño, si tú neta tuviste un papá que estuvo presente, ya sea que estuviera en la relación con tu madre o divorciado porque fue un papá súper chido, neta, este episodio is not for you. De plano, o sea, porque siento que luego vienen como muchas opiniones y luego todo el mundo dice de que es que fue por esto, es que aquello, es que lo que sea, pero yo creo que nadie puede entender esta experiencia más que hijas de padres ausentes o parejas de padres ausentes. Y es algo bien difícil de explicar y de verdad yo creo que por más que se pueda tener como empatía al tema, nunca vas a saber lo que se siente. Y por eso les digo desde ahorita, o sea, si tú neta tienes una relación súper chida, si la figura del padre para ti es wow, salte este video, este episodio no es para ti. Hola, mamá. Dicho eso, y muy brevemente, bueno, mi mamá me tuvo, o sea, mis papás eran jóvenes. Sé que mi papá tenía como 5 o 6 años más que mi mamá. Mi mamá me tuvo a la semana de cumplir 21 años, muy chiquita, si me preguntan a mí. Y además la relación con mi papá fue su primera relación seria. Entonces, pues, de entrada el panorama es complicado. Yo no juzgo a mi papá por las decisiones que tomó antes de que yo viniera al mundo, de verdad. Yo creo que, y lo que escucho, que es muy loco, que escucho de la gente que lo conoció antes de ser mi papá, es que era un hombre muy brillante, que tenía como un futuro muy prometedor. Estudió aquí en Guadalajara en la Autónoma, su familia lo envió de Sinaloa a estudiar acá. Le iba muy bien, tenía un buen trabajo al parecer aquí y todo. Y no sé en qué momento o en qué punto de la historia, simplemente como que pues perdió el norte, ¿no? Esa es la teoría que se tiene. Ahora, mi papá rehizo su vida y tuvo otro matrimonio y tiene 4 hijas que yo no me refiero a ellas como mis hermanas, no por faltarles al respeto o por quitarles como algo, sino porque siento que al yo referirme a ellas como hermanas, le quito a mis hermanas. ¿Sí me explico? Mis hermanas son Sofía y Cristina, las han visto por aquí en videos. Mis hermanas son las que salieron del vientre de mi madre y que crecí con ellas y que me crié con ellas y que quien soy es gracias a ellas. Y esto no es porque yo tenga sentimientos negativos hacia sus otros hijos o que me dé envidia o que nada por el estilo. Simplemente es que no los conozco. Es gente con quien no conviví. Creo que vi 3 veces en mi vida a la hija más grande de mi papá, la que sigue de mí, y 1 vez o 2 en la vida a las otras. Y cabe mencionar que mi papá fue un hombre súper promiscuo y cero responsable. Después de que se había casado mi mamá con él y que ya me había tenido, mi mamá se enteró que tenía un hijo más grande que yo, creo que en Tijuana, que nunca se hizo responsable. Lo platicamos y dice, pues obviamente mi mamá jamás hubiera estado en una relación si ella hubiera sabido de esto, ¿no? Antes de, y sé que tuvo hijos fuera del matrimonio a la par de que estuvo en su otro matrimonio y, o sea, era una persona de verdad como afectiva y sexualmente muy irresponsable. Pero bueno, backtrack un poquito. Mis papás se casaron, mi mamá se casó coaccionada por mi papá y esto yo no lo supe, ojo, y esto quiero que lo tomen en cuenta. Esto yo no lo supe hasta muy adulta. Les estoy diciendo que hasta los 26, casi 27 años. Yo siempre pensé que, bueno, mi mamá se casó enamorada y atontada y en una situación compleja porque ya estaba embarazada de mí. Hasta que fui mucho mayor, mi mamá se animó a decirme, ¿sabes qué? La realidad es que tu papá, yo había terminado con él, yo estaba decidida a tener mi hija por mi cuenta y porque pues no era una relación en la que yo quería estar. Y él llegó y con engaños le dijo, ay, baja, hay que hablar, y ya que estaba ella en el carro, él sacó un arma y se apuntó a sí mismo y le dijo a mi mamá, si no te casas conmigo, yo me voy a ir a saludar a San Pedro, ¿sí? Para terminar esto pronto. Entonces, ¿cómo crecí yo? Bueno, mis papás me tuvieron, yo nací de hecho en Sinaloa. Y ya estando allá, mi papá empezó a romper todas las promesas o todos los acuerdos que tenía con mi mamá. Ellos tenían una situación de vida bien en Guadalajara. Además, mi mamá, tomen en cuenta que mi mamá venía de una familia que tenía la solvencia económica y tenía... Marlon, no puedo hablar de este tema serio y que tú quieras estar jugando, mi amor. Mi mamá tenía el apoyo y la solvencia económica para tener una hija, ella por su cuenta.
Entonces, pues se casa coaccionada. Yo le pregunto a mi mamá, o sea, de que ¿por qué nunca le dijiste eso a mi abuelo o a mi mami grande, no? Y ella me dice que pues ella estaba muy joven y tenía mucho miedo y que ella decía, es que si les digo a ellos, o sea, capaz que tu papá pues se desvivía y dice, yo cómo iba a permitir eso y cómo iba a permitir que el papá de mi hija, o sea, mi mamá no estaba en un plan de, yo voy a tener a mi hija aparte y nunca la vas a ver, ¿no? O sea, simplemente ella como que en algún momento dijo, esta relación no es lo que yo quiero, o sea, mind you, esta información yo la supe a mis 27 años, o sea, ¿qué es lo que yo crecí sabiendo? Que mis papás habían estado juntos, que me tuvieron y que las cosas no funcionaron y que mi mamá se regresó acá a Guadalajara. Para empezar, el primer tema es que el acuerdo era vivir en Guadalajara. Fueron, creo que debido a que alguien falleció de la familia de mi papá, se fueron a Sinaloa. Estando ya mi mamá entre la labor de parto, me tiene. Y bueno, obviamente se iban a quedar allá un tiempo, pero era un tiempo nada más en lo que ella y la bebé estaban listas para viajar. Y a la hora de la hora mi papá le salió con que, ay no, vamos a vivir acá y vamos a vivir en casa de mis papás. Para esto la familia de mi papá nunca fue como que la gran recibidora de mi mamá. Creo que había como varios temas por los cuales mi mamá no era la persona favorita ni de sus hermanos ni de sus papás. Entonces pues ya era una relación compleja, ¿no? Quiero que tomen en cuenta que mi mamá nunca, de los nunca, ha hablado mal ni de mi papá biológico ni de su familia. Y yo no puedo decir lo mismo de su familia. No sé exactamente a qué edad, pero sé que pues, a los meses mi mamá dijo, ¿sabes qué? No puedo yo estar en esta situación, y se vino a vivir acá a Guadalajara con el apoyo de su familia, obviamente. De hecho, creo que en algún punto ella y yo, no sé si mi papá también, vivíamos en casa de una tía de mi papá, que era mi tía Marta, que mi mamá toda la vida ha dicho que está súper agradecida con ella. Y de hecho yo sí tengo contacto con dos de mis tíos, que son primos de él en realidad, que en su momento de hecho yo sí tenía contacto con mi abuelo. Pero bueno, volviendo al pasado como un poco, yo fui una niña que crecí con todo. Crecí con amor, crecí con cariño, crecí con mi núcleo familiar maravilloso porque yo crecí y me desarrollé con la familia de mi mamá. Y la familia de mi mamá me dieron todo lo que me pudieron haber dado, cariño, atención, nunca me faltó nada. Mi educación se la debo a mi mamá y a la familia de mi mamá. O sea, la persona que ustedes ven aquí hoy por hoy es 100% Cortés, 100%. Yo crecí con una mamá que cada 2 días, cada tercer día me decía, ven al teléfono, vamos a hablarle a tu papá, pregúntale cómo está, pregúntale qué está haciendo, platícale qué hiciste, no sé qué. Esto yo lo tengo, o sea, la memoria desde muy chiquita, le estoy diciendo como a los 4 años. Sé que hicimos algún viaje o dos a Sinaloa a visitarlo y yo fui una niña que creció con una mamá que cuidó y resguardó mucho la figura de mi papá. Y que les voy a ser bien honesta, mi papá no se lo merecía, o sea, él no se lo ganó. Eso era porque mi mamá tenía como una ética y un criterio impecable. Creció mandándome creo que 2,000 pesos al mes, y en algún momento subió a 4,000. Jamás subió de 4,000 pesos al mes. Creo que ni en los 90s ni ahorita tú puedes mantener un niño con 2,000 a 4,000 pesos al mes. En realidad quien se llevó la gran carga, bueno, la carga absoluta de criarme y la carga económica fue mi mamá. Pero aún así ella siempre procuró que yo tuviera una relación con mi papá y en este caso pues bueno, era por teléfono porque pues no había FaceTime, no era tan fácil como que viajar. Sí recuerdo un par, y literal un par, o sea 2 ocasiones en las que antes de yo cumplir 5 años mi papá vino 2 veces a visitarme. Una vez fue a visitarme a la casa de mis abuelos a la playa y bueno, obviamente hay fotos de mi cumpleaños número 2, 3 y que él estaba, mi confirmación supongo. Y la otra ocasión vino a Guadalajara a despedirse de mí porque fue cuando mi padrastro y mi mamá se casaron y bueno, pues hablaron con él y dijeron, oye, nos vamos a ir a vivir a Estados Unidos. Son las únicas ocasiones. Por respeto obviamente de su familia, o sea, de la esposa que tuvo después, de sus hijas, yo no voy a hablar de ellas porque creo que no viene al caso, pero yo sí creo que desgraciadamente algo había que mi papá había propiciado, como un ambiente que hubiera como una cierta molestia en contra de mí y la figura de mi mamá. Y eso permeó, ¿no? Las veces que me visitó acá. Me acuerdo también en otra ocasión que me visitó y que me llevaba a casa de una tía, que íbamos por el zoológico. Entonces, yo no les puedo decir que mi papá fue una mala persona conmigo en mis años
primeros, porque pues es que no hubo nada malo, ¿saben? O sea, empezó a brillar por su ausencia cuando yo ya empecé a tener más conciencia de lo que pasaba. Después de que yo me fui a vivir a Los Ángeles, en realidad es que yo lo vi muy poco, y aunque yo ya regresé y vivía en Guadalajara, mi papá creo que vino alguna vez cuando yo tenía 11 y cuando yo tenía 15 años. Mi papá era una persona que mínimo hacia mí fue alguien muy manipulador emocionalmente, y que afortunadamente yo siempre fui una niña muy despierta y muy alerta, y yo no caía en sus charlatanerías. Les estoy diciendo que cuando yo tenía 5 años mi mamá me decía, levanta el teléfono y por ejemplo Navidad, Año Nuevo, márcale a tu papá cada tercer día. Yo odiaba que me hicieran hablar con él por teléfono, porque en cuanto yo levantaba el teléfono su primer comentario era, en vez de preguntarme cómo estás, hija, qué gusto oír de ti, o sea, no sé, cualquier otra cosa, su primer comentario era, hola María Laura, fíjate que qué difícil ha sido la vida, fíjate que he estado enfermo, fíjate que me ha ido muy mal de dinero. Y yo una niña, güey, yo una niña chiquita, una niña de 5 o 6 años, o sea, y yo me acuerdo de esto y yo decía, pues qué raro, o sea, que me hable de eso, o sea, porque no me pregunta cómo me fue en el kinder, porque no me pregunta cómo me fue en la playa, o sea, no sé. Yo no tenía como este nivel de conciencia, pero yo sabía que como que algo no me agradaba. Y luego me hacía preguntas como con meter aguja para sacar hebra, o sea, de que, ¿y cómo está tu mamá? ¿Y tu mamá tiene novio? Güey, mi mamá estaba casada, güey. O sea, y él de que, ¿y no tiene un novio? ¿No tendrá otro novio? Y yo así. O sea, y era como un concepto súper extraño, güey, porque yo decía, pues, ¿de dónde viene esto? Me queda claro que para mínimo mi percepción es que mi mamá para mi papá representó the one that got away, ¿no? O sea, tal cual yo creo por sus actitudes, digo, no sé si era que estaba enamorado de mi mamá hasta el fin de los días, pero tenía actitudes que te hacían dudar, que dices, güey, ya, o sea, ya pasó, o sea, esa relación ya. Y el hecho de que me hiciera esas preguntas cuando yo era tan chiquita se me hace como muy fuera de lugar. Total, bueno, alguna vez lo vi cuando tenía 11, y el tema con mi papá es que mi mamá era la que lo buscaba, o sea, mi mamá era la que hablaba al teléfono y me decía, tu papá te marcó. O sea, mi papá seguramente sí hablaba de vez en cuando, pero en realidad mi mamá era la que lo estaba buscando, o sea, siempre para que hablara conmigo. Cuando yo tenía 11 yo ya me daba cuenta de muchas cosas, y muchas cosas que no me latían es que ya hablaba mucho menos que mi papá, pero las veces que hablaba era como súper extraño, que levantaba el teléfono y me decía, oye, no tienes novio, ¿verdad? Porque sí sabes que tener novio es pecado. Y yo así de que, güey, número uno, no es pecado. Y número dos, yo decía, ¿quién eres tú para decirme que es pecado? Cuando, o sea, desde entonces era como muy obvio. Las pocas veces que llegué a salir con él iba con su esposa, con las niñas, y, o sea, coqueteándole a morras de izquierda a derecha, o sea, ese viejo era ojo alegre lo que le seguía. Entonces yo decía como de que, güey, ¿qué onda con eso? Para esto yo en ese tiempo no sabía de sus hijos fuera del matrimonio, yo simplemente sabía que era alguien con quien nunca me había gustado platicar, que cuando lo veía en persona, o sea, como que yo le tenía cariño, pero no un cariño raro. Era como, pues se supone que lo tengo que querer porque es mi papá, ¿no? Pero que nunca realmente o sea, me parecía una persona como mentirosa, como que me decía una cosa y era otra, cosas que obviamente yo estaba viendo que no eran así y él me decía otra cosa, o sea, este, las pocas veces que llegué a interactuar con una de sus hermanas en particular, que de pronto estaba, como cuando él venía de viaje, me decía cosas como desagradables, o no sé, por ejemplo, me sentaba yo a comer a la mesa y yo decía, es que no sé, yo como mucho aquí, yo decía, yo no como ejotes con huevo, y preparaban ejotes con huevo, y yo le decía, es que no se me antoja comerme eso, o sea, me voy a comer los puros ejotes. Y pues mi papá era así como de que, ok, está bien. Y la hermana de que, uy, sí, o sea, pues igual que tu mamá, diario haciendo lo que quieren y no sé qué. Y güey, pues eran unos comentarios muy ni al caso para una niña de 5 añitos, güey, o sea que, what the fuck. Entonces, pues no era un ambiente donde yo me sentía recibida, era extraño, yo sentía que tenía que quererlo. Y de verdad yo recuerdo como muy claramente, cuando yo tenía 12 mi abuelo falleció, el papá de mi mamá. Y él fue mi gran figura paterna, además de mi padrastro, pero sobre todo mi abuelo paterno, porque él siempre estuvo ahí. Fue bien duro, fue bien difícil, y yo me acuerdo de sentir como mucho coraje, y va a sonar horrible, güey,
Pero yo sentía mucho coraje porque yo decía, ¿por qué mi papá Juan se va? O sea, ¿por qué la vida se lo lleva? Y tengo aquí a este otro que nada más me dice cosas desagradables, que me hace comentarios como gachos, que, ay, neta, yo no pensé que me fuera a poner así. Pero bueno, pues es un tema complejo, ¿verdad? Vamos a tomar un instante. Total que yo recuerdo muy claramente a los 12 años sentir como una especie de rencor. No odio, porque odio es una palabra muy fuerte, pero sentir una especie de rencor por decir, ¿por qué tengo que querer a esta persona que no me aporta nada? O sea, y aparte siempre había como muchos comentarios a manera de sociedad. O sea, mi mamá nunca me obligó a nada. Mi mamá, yo siento que era como imparcial, pero que ella procuraba que yo tuviera una relación con mi papá. Y yo creo que porque ella pues lo veía como, bueno, es que esto es importante, ¿no? Pero obviamente ella se daba cuenta que yo me daba cuenta de muchas cosas, que yo no quería ya hablar con él, que no quería convivir con él. En algún punto después de que falleció mi abuelo, mi papá era muy de tomar decisiones arrebatadas. O sea, era de que de pronto un día él llegaba sin avisar, llegaba a mi casa a tocar, de que, hola, vine a visitarte, vámonos al zoológico. Y era como, güey, what the fuck, güey. Y pues esa vez me acuerdo que traía a toda su familia, a sus 4 hijas, a su esposa. O sea, la verdad no tengo nada malo que decir de la esposa. Siento que mi papá propiciaba que hubiera como que una molestia o un celillo hacia mi mamá, pero que la verdad ella conmigo, cuando recién la conocí, que yo estaba muy chiquita, no era la persona más placentera, pero no era mala conmigo, pues, ¿sí me explico? O sea, como que había como una barrera de hielo, pero no tengo nada malo que decir de ella, ni de sus hijas. O sea, pero mi papá era el que propiciaba esta como, no sé, güey, no sé. Llegó así de buenas a primeras y dijo, nos vamos a ir a Mazamitla, y yo me sentí súper atropellada, porque yo dije, ¿por qué yo voy a ir a Mazamitla? O sea, Mazamitla, para quien no sepa, estoy aquí en Guadalajara. Mazamitla es un pueblo que está a 2 horas en carretera, que son las montañas, ¿no? Y tú rentas una cabañita y pues te vas a la naturaleza. No, se llama Mazamitla. Y yo así de que, o sea, literal mi abuelo tenía poco de haber fallecido. Mi mamá pasaba mucho tiempo cuidando a mi abuelo en el hospital, entonces en ese tiempo yo tuve que vivir con unas de mis tías y mis hermanos tuvieron que vivir con otras de mis tías, porque mi mamá se la pasaba en el hospital civil, literal 24/7 con mi abuelo. Entonces, pues acaba de fallecer y él así de, vámonos a Mazamitla. Y mi mamá en ese momento me dijo de que vete con tu papá a Mazamitla. Y yo le dije, es que yo no quiero ir. Es que yo ni lo conozco, o sea, yo no lo conozco a él, ni la gente que va, y es gente extraña. O sea, yo no quiero ir allá, o sea. Y mi mamá pues ya años después me dijo, hija, la neta te pido una disculpa que te obligué a ir a ese viaje, porque obviamente yo no iba a estar en peligro. O sea, mi mamá no me iba a poner en peligro, no me iba a dejar ir con un extraño. O sea, mi mamá sabía que yo iba a estar cuidada, estaba con mi papá. Pero como que me pide una disculpa porque me dice, es que yo tuve que haber respetado que tú no querías convivir de esa manera, ¿no? Y que aparte era como muy choqueante que de pronto él llegara y de nunca estar, de nunca hacerse presente, de nunca buscarme, de pronto llegar y decir, hacemos esto. Fui a ese viaje, o sea, estuvo bien. Yo todavía traté, o sea, fíjense, mi patada de ahogado fue, yo hice un berrinche y dije, yo no me voy a ir si no yo me llevo a mi perrita. Mi perrita era la Peque, una maltés, que quien conoce este canal desde hace más de 10 años la llegó a conocer. Porque yo dije, a huevo, si yo me llevo el perro, no me van a querer llevar. Y mi papá, que resulta que le encantan los animales, igual que a mí, dijo de que tráetela. Neta, pobre de la esposa y pobre de las hijas que tuvieron que chutar a mi perra y dormir ahí con nosotros en el cuarto, o sea. Pero fue así como... Y yo pues me la llevé bien y me la llevé tranquila en ese viaje y me llevé chido con sus hijas, pero yo me sentía muy incómoda. O sea, era como, yo no quiero estar aquí. Y las pláticas que yo tenía con mi papá eran bien raras, porque yo me acuerdo que era un hombre inteligente, pero que era como muy mentiroso, o sea, muy mentiroso, no sé. Entonces, bueno, total que regresé de ese viaje y yo tenía muchísimo rencor, muchísimo enojo. Y dije, detesto a esta persona y de verdad, qué vergüenza me daría que sepan que estoy relacionada con esta persona. Nunca fue un factor en mi vida, y yo lo mencioné en algún momento en el Lau Responde, porque nunca él aportó a mi formación tal cual. O sea, y incluso antes de ese viaje, cuando yo tenía 11, él no me buscaba. O sea, entonces eso está cañón. Y está bien loco porque cuando yo hablaba con mi abuelo paterno,
Él decía que mi papá tenía fotos mías, le hablaba a todo el mundo de mí. Entonces es esta dualidad súper extraña, güey, de que él, según él, wow, mi hija, pero él no tenía relación con su hija, ¿sabes? O sea, eso está súper pirata, o sea, de que neta la gente que convivía alrededor de él, yo no sé qué concepto tenían de él. Otra que aplicó mi papá, que fue cuando cumplí 15 años, es que él casi no me hablaba para nada, creo que hablaba yo con él en Navidad, yo cumplo años en enero, nunca me dijo, oye hija, ¿qué quieres hacer para tus 15 años? O sea, nada. El mero día, a mediodía, aparecieron él y mi abuelo, así como de, hola, ya llegamos a celebrar tus 15. Yo tenía una comida con mis amigos y mi familia y fue súper incómodo, fue molesto. Yo le dije a mi mamá como que estoy súper molesta y yo no quiero que ellos estén aquí, y mi mamá fue así como de que, ok, yo entiendo, pero mira, vienen con las mejores intenciones, pues que se pasen y coman y ya, ¿no? Y yo en la noche me fui con mis amigos y ya. Pero son esas cosas que es como, él era papá cuando se le antojaba, cuando se acordaba, cuando le convenía. Para esto, cuando me hablaba por teléfono me decía neta unas cosas que yo decía, güey, what the fuck. Yo ya sabía que era bastante ojo alegre, yo ya sabía que tenía como hijos fuera de su matrimonio en el que estaba, ya sabía lo de que lo más probable es que tenga un hermano, creo que 1 o 2 años más grande que yo, que vivía no sé si en Tijuana, Mexicali, algo así. Entonces él me hablaba y me decía cosas como, o sea, en vez de preguntarme, hija, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en la escuela? Como cualquier cosa, era de que, oye, pero no tienes novio, ¿verdad? Porque es pecado. Yo una vez tuve los pantalones de decirle de que más pecado es tener hijos y no encargarte de ellos. Y nunca supe si él pensó que yo le decía por mí, o le decía porque sabemos que tenía pues otros hijos, ¿no? Pues total. Entonces, pues lo que me hizo en mis 15, yo decía, yo por ese tiempo yo estaba harta, que de pronto me hablaba para decirme lo que él quería, nunca era, o sea, nunca fue una relación que me sumara, era, y luego salía el tema y yo no quería hablar de eso, o sea, y era bien difícil porque mucha gente, o sea, conocidos, familiares, era de que, no, es que tú tienes que tener una relación con tu papá, es importante que tengas relación con tu papá. Yo decía, güey, yo ya tengo un papá, mi padrastro es mi papá, mi abuelo fue mi papá, o sea, mi papá biológico, de verdad yo decía, ¿cómo le explico a la gente que es una persona muy desagradable? O sea, que viene y va cuando quiere, cuando le conviene es papá, que es una vez cada 5 años, no me busca, no me procura, no provee por mi bienestar, o sea, creo que le seguía mandando 2,000 pesos a mi mamá hasta que entré a la prepa y mi mamá habló con él y le dijo, oye, tu hija tiene una beca en el TEC de Monterrey, o sea, tiene una beca del 80%, yo me he partido el lomo para tenerle comida, casa, estudios, todo, o sea, mándale más dinero por favor, para que tu hija no tenga que irse en el transporte público y se pueda ir en el transporte de la escuela. Y bueno, así de que, ok, te mando 4,000 pesos, háganme el favor. Pero bueno, con los 4,000 se pagaba el transporte de la escuela. Entonces, o sea, pues no, o sea, es muy injusto yo creo, y pondrán decirme misa y podrá decirme la gente, es que tú tienes que resolver tu relación con tu papá. Güey, yo ya la resolví, güey. Y aquí es donde la historia ya se convierte más interesante, porque pues yo ya era una adolescente preadulta, en mis años de adulta joven, yo ya no me andaba con cosas, o sea, yo decía, a ver, mi papá tiene mi teléfono en mi casa, que ha sido el mismo teléfono desde que soy un bebé. Tiene mi número de celular, lo que sí es que sí me hablaba en mi cumpleaños cuando tenía 16, 17, 18. Después, alguna vez me habló, alguna vez no. Me dejó de mandar dinero cuando yo tenía 19. Ya no recibí ni un peso de él. Ni siquiera fue bueno para decirme, oye, ya no te voy a mandar dinero, no nada, no sé, o sea, ¿sabes? Entonces, pues fue así como que, bueno, pues era de esperarse, desgraciadamente, ¿no? Hizo otra aparición sorpresa, creo que yo tendría 22 o 23. Llegó así de que un día y me dijo, oye, mañana son los 15 años de una prima tuya, una prima mía que vivía aquí en Guadalajara, que yo nunca tuve relación con ella, y que su mamá, que es mi tía, hermana de mi papá, siempre fue súper grosera y súper,
no sé cómo decirlo porque no era que me dijera grosería, sino como su actitud era súper, súper nasty conmigo. Se notaba que súper odiaba a mi mamá. Y de verdad es que yo lo veo en retrospectiva y yo alguna vez lo platicé con mi abuelo, que él falleció también ya. Que en esos años, de los 23 en adelante, yo ya tuve mejor relación con mi abuelo, pero pues creo que él falleció cuando yo tenía 26, tal vez 25, no sé. Y yo fui la diligente de, abuelo, ¿te puedo marcar una vez a la semana? Sí, súper bien, ok. Y luego él me marcaba y estuvo chido, o sea, estuvo chido porque yo dije, órale, pues a lo mejor cuando yo estaba más chica no, no hubo más contacto, pero imagínense que el papá de mi papá me llegó a buscar más que mi papá. Yo llegué a ver a mi abuelo Melchor más veces que a mi papá. Si él venía a Guadalajara porque venía a visitar a sus otros hijos, porque venía de cualquier cosa, él me buscaba. Y siempre era súper amable, súper, o sea, como te sentías cercano a él, ¿no? Con mi mamá, con mis hermanas, siempre le decía a mi mamá de que, wow, neta, las hijas que tú has criado, o sea, mis respetos, o sea, se notaba que él le tenía muchísimo respeto a mi mamá. Y alguna vez yo lo llegué a platicar con él y le dije, ¿por qué está esta onda así contra...? Yo siento que me tratan de X o Y forma y él me dijo, mira, desgraciadamente, o sea, incluso él no tenía buena relación con su hijo, él me decía, mira, desgraciadamente tu papá pues llegó a propiciar como que o sea, como que no hubiera como mucho respeto hacia la figura de tu mamá, entonces pues no puedo hacer yo nada, pero me da mucha pena que pues sea el caso, ¿no? Y yo, bueno, pues órale, va. Antes de buenas a primeras, él me dijo, oye, son los 15 años de tu prima, vamos. Ya íbamos en camino y me dice, oye, nos vamos a quedar a dormir en casa de tu tía. Y yo, ¿te vas a quedar tú a dormir en casa de mi tía? Yo era una adulta de 21 años, pero la parte de la fiesta era en Punta, quién sabe dónde, o sea, lejísimos, lejísimos. En ese tiempo eran las afueras de Guadalajara, o sea, ahorita pues ya está en la zona metropolitana. Entonces no era como que yo tenía la opción de subirme a un taxi e irme sola. O sea, entonces yo le dije, no, me regresas a mi casa. Y él, no, 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 es que está muy lejos. Y le dije, aparte yo le dije, yo no voy a dormir en una colchoneta en la casa de alguien que he visto 2 veces en mi vida y que aparte son súper groseros conmigo y no les agrado para nada. Entonces le dije, no, me llevas a mi casa o me regresas ahorita, antes de que empezara la fiesta. Y mi papá se quedó así como de que, fuck, ok. Cuando ya estuve en la fiesta, me la pasé padre. Yo hasta de pronto dije, órale, qué padre, pude conocer a mis tíos que no conocía y estuve chido y bailé con las hijas de mi papá. Y, o sea, de verdad yo fui con toda la buena voluntad. Y pues de pronto dije, bueno, a lo mejor yo, como que ya ahora yo soy una adulta, yo soy la que tiene que ser más diligente si quiero tener una relación con esta parte de mi familia, ¿no? Veníamos de regreso en la camioneta y yo con mi papá no me decía nada. Y yo le dije que, oye, pues le empecé a sacar plática y me dice, la verdad es que me molesta mucho que seas tan inconsciente y tan egoísta y me hayas hecho salirme de la fiesta y manejar hasta casa de tu mamá, que son 40 minutos de camino, cuando perfectamente te pudiste haber quedado en casa de tu tía. Y yo así de que, ¿cómo, güey? O sea, nunca te veo y el día que te veo estás emputado porque no accedí a quedarme a una casa llena de extraños, que para ti no son extraños, pero para mí sí, porque yo iba a estar incómoda. ¿Y por qué no tuviste ¿por qué no me invitaste desde antes y me dijiste? ¿Por qué no me dijiste empaca una maleta y nos vamos a quedar allá? Entonces yo le hubiera dicho, no, la neta es que no me voy a quedar allá. O sea, ni siquiera yo traía ropa para quedarme en un lugar fuera de mi casa, ¿saben? Entonces yo dije, órale, o sea, ahora resulta que yo soy la bruja y tú estás encabronado, o sea, y tú eres un señor de, no sé, 50 y algo años, no sé, 40 y muchos años, casi 50, y yo soy una morra de 22 años, güey, y me está saliendo con esto, o sea, luego dije, no, no, o sea, yo no puedo con esto. Entonces yo le dije ahí a mi mamá, ¿sabes qué, mamá, neta? O sea, yo no quiero hablar con él, o sea, si él me busca, órale, pero yo no voy a estar buscándolo, no me interesa. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Eres una adulta y lo respeto. Y ahí está el por qué mi relación con mi papá biológico era fatal. Además de que ya después de mucho tiempo yo me di cuenta como que él decía muchas mentiras al respecto de mí. En algún momento yo subí ese video donde dije que mi papá biológico nunca fue parte de mi crianza y neta fue un cero a la izquierda. Y ese video lo vieron sus hijas. Y creo que alguna de ellas me comentó de que, qué mala onda que digas eso porque mi papá siempre hablaba mucho de ti, que te quería mucho. Y mínimo yo cuando te conocí yo pues sentía chido, ¿no? Y otra de ellas, que es la más grande, me mandó un mensaje súper agresivo. Agresivo, o sea, grosero, con 1000 palabras altisonantes,
por medio de Facebook a mi página de redes y me puso de que, hija de tu tal por cual, donde te vea, bla, 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 porque tú estás diciendo fregaderas de mi papá. Literalmente en el mensaje me decía, no hago palabras exactas, palabras más, palabras menos, pero en el mensaje me decía, mi papá desviviéndose, rompiéndose el lomo para mandarte dinero y prácticamente como que me culpaba, como que ellas habían tenido como una vida como, de nuevo, palabras más, palabras menos, o sea, como que me culpaba de que su situación de vida nunca había sido fabulosa, que porque mi papá se gastaba una millonada en mandarme dinero a mí. Y yo vi ese mensaje y dije, no mames, es que, claro, o sea, si este hombre me decía a mí mentiras en mi cara de que, oye, el cielo es azul y el de que, güey, es verde, o sea, claro, que me hace pensar que yo era su única víctima de verdades a medias o mentiras, o sea, yo vi ese mensaje y dije, primero me enojé mucho y luego dije, a ver, güey, o sea, estamos viviendo como la misma realidad alterada, ¿no? Le mandé un mensaje y le dije, mira, le dije, para empezar mi papá lo que me mandaba esto, me dejó de mandar dinero hace muchos años. Para esto yo tenía como 26 años, una cosa así, 27. Y le dije, mi papá me dejó de mandar dinero hace muchísimos años, jamás me mandó más de esta cantidad y muchos meses dejaba sin mandarme dinero. Dije, me da mucha pena, no sé qué te diga mi papá de mí o no sé cuál sea como la visión que tienen sobre mí en tu casa. Le dije, lo siento mucho, pero no es como tú dices. Aquí está mi teléfono, el día que quieras hablamos y aclaramos lo que tú quieras. Me contestó el mensaje y me dijo que para nada, que ya no tenía nada que hablar conmigo, o sea, que cómo me atrevía yo a hablar de mi papá así, que yo era una persona detestable por decir mentiras de mi papá, cuando mi papá casi casi decía que mi papá se había quitado el bocado de la boca para darme de comer a mí. Y entonces yo ahí lo entendí todo y dije, seguramente este hombre pues se gastaba el dinero en otras cosas o le iba muy mal o simplemente se gastaba el dinero en mandarle dinero a sus otros múltiples hijos. Creo que tenía como 3 hijos más, como a la par de las edades de sus hijas de su matrimonio como oficial, de las que yo no sé si ellas sabían o se hacían de la vista gorda o no saben, no tengo idea. O sea, yo sabía porque pues no hay manera de no saber por otras partes familiares, ¿no? Entonces yo dije, claro, o sea, seguramente mi papá les dice que él me manda todo el dinero a mí y obviamente seguramente esas niñas crecieron con un resentimiento hacia mí pensando que yo les quitaba algo, que yo les quitaba recursos y de verdad eso a mí me encabronó de una manera que no tienen idea. Para eso yo tenía rato sin hablar con mi papá porque pues él no me buscaba y yo decía, si él no me busca, yo no me voy a buscar, güey. Pero siempre en un tema latente y en un tema como molesto que la gente me decía, es que tienes que tener una relación con tu papá, es que tú búscalo. Y yo decía, güey, no. Y yo me acuerdo que lo hablé en terapia y yo decía, ¿por qué yo voy a querer una relación con alguien? A ver, si mi papá no fuera mi papá, si yo lo conociera como persona, no es alguien con quien yo tendría ni una amistad. Porque de verdad me parece de lo más vil y deplorable ser una persona mentirosa, ventajosa, chantajista. O sea, nunca se me va a olvidar la última vez que hablé con él, y aquí viene como el plot twist o la gran importancia de esto y del punto de este video del por qué yo sentí una paz que no tienen idea el día que él falleció, porque ya falleció. Me habló, creo, si no me equivoco, en mi cumpleaños número 28. Tomen en cuenta que yo tengo 34. 27 o 28, creo que 28. Me habló por teléfono, él tenía fácil un año sin hablarme. Yo estaba en Los Cabos, levanto el teléfono y él me dice, 28, tenía 28 años. Contesto el teléfono y en cuanto contesto digo, bueno, y me dice que, María Laura, hija. Y yo, ¿quién habla? Y ella me dijo, su nombre, ¿no? Y le dije, ¿qué pasó? Y le hablé por su nombre, no le dije papá. No, pues es que es tu cumpleaños, quería felicitarte. Yo sé que seguro tú estás, así con estas palabras, literal me dijo, sé que es tu cumpleaños, quería felicitarte. Yo sé que te las vas a estar pasando muy bien y pues yo sé que has de estar muy bien. La verdad es que yo he estado muy mal, he estado muy enfermo, no ha salido dinero, todo ha estado muy difícil. Con estas palabras me dijo, pues tus hermanas, o sea, está difícil la cosa, y tus hermanos también, y no sé qué. Y yo, ¿de qué me estás hablando? ¿De cuáles hermanos? Obviamente yo ya sabía. Me dijo, sí, pues es que fíjate que tengo un niño de 4 y uno de 2 que viven acá. Y yo así, ¿de qué me estás hablando? Sí, pero bueno, yo me la he pasado muy mal. Le paré en seco y le dije, ¿sabes qué? Le dije, te lo voy a poner bien sencilla. Le dije, nunca me hablas, nunca me buscas, tienes una década
que me hablas una vez cada 3 años. Y le dije, ¿cómo te atreves a hablarme y decirme, yo sé que tú estás muy bien, pero yo le he pasado muy mal? Le dije, tú qué sabes que me he enfermado, que no he tenido dinero para comer, que le hemos pasado mal de esto. ¿Tú qué sabes? O sea, tú asumes, tú asumes. Y le dije, por favor, le dije, te voy a pedir un favor, le dije, los dos somos adultos y yo creo que es válido pensar en que si queremos tener una relación lo vamos a hacer como las relaciones adultas. Le dije, entonces tiene que haber voluntad y compromiso de las dos partes. Le dije, de aquí en adelante, si tú quieres tener una relación conmigo, si tú quieres tener acceso a mí, le dije, ya no soy una niña chiquita, me doy cuenta de las cosas, yo sé cómo son las cosas. Le dije, yo no necesito un papá, yo ya tuve papá, yo ya me formé, o sea, yo ya soy una mujer adulta, grande. Le dije, si tú quieres tener una relación conmigo, tú vas a marcarme todos los domingos, le dije, todos. Si por algo te atoraste, me mandas un mensaje y me reagendas, me dices, oye, ¿sabes qué? Perdón, no te puedo marcar ahorita, nos hablamos mañana, ok. Le dije, pero una semana que tú me dejes de hablar, le dije, y dame por muerta. No me vuelvas a buscar jamás en tu vida. Le dije, porque para mí es bien doloroso tener a alguien que está, pero no está. Y alguien que la gente te presiona porque te digan, tienes que resolver las cosas con tu papá, te vas a arrepentir si algún día si no tienes una relación con tu papá. Y era un agobio que yo decía, ¿será que me voy a arrepentir? ¿Será que me voy a arrepentir de no tener una relación con un mitómano, narcisista, manipulador ancestral? Yo tenía esa duda de verdad en mi corazón. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto como adultos. Y le dije súper claro, le dije, un fin de semana que tú no me hables y dame por muerta. Mínimo necesito un mensaje. Y me dijo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón y vamos a hacerlo así. Ni siquiera me dijo, discúlpame porque no. Así la vamos a hacer. Ok, va, espero tu llamada la próxima semana. Ok. ¿Saben cuánto le duró el gusto? ¿Saben cuánto le duró el gusto? 2 llamadas. 2 llamadas. O sea, hablamos ese día de mi cumpleaños, hablamos a la siguiente semana, hablamos a la siguiente semana y me ghosteó. Mi papá ghosteándome. En esas 2 llamadas fue bien interesante porque entonces pues yo le dije, pues platícame algo, no sé cuál es tu color favorito, no sé qué te gusta hacer, o sea, platícame. Y literalmente me empezó a platicar. Pues fíjate que, pues mira, la mitad de la semana vivo con mi esposa y mis hijas y la otra mitad de la semana me voy pues con la mamá de mis otros hijos y yo, ¿de qué me estás hablando, güey? O sea, súper desagradable su plática, aparte de que me dice, sí, entonces, pues tienes un hermano de tal edad que se llama tal, y yo, órale, o sea, que tengo 4 hermanos acá y 2 hermanos acá, y él sí, y no sé qué, y yo le dije, oye, y el hermano que se supone que tengo más grande que yo, pues vive en Tijuana, y yo, órale, y pues tienes relación con, o, no, es que su mamá nunca me ha dejado, y yo, güey, what? O sea, tú, obviamente yo me tomé esas llamadas con una pizca de sal. Y ya platicamos un rato y tomen en cuenta que para mí fue muy difícil hacerle esta propuesta a ese hombre, porque toda mi vida la gente decía, ay, eres igual de inteligente que tu papá, tu memoria, tu no sé qué, no sé qué. Mi mamá es una mujer súper brillante, pero mi mamá me decía, vamos a ser honestos, en la escuela tu papá era un genio, y el que tú fueras tan cerebrito en la escuela, 100% viene al lado de tu papá. Y luego me decía, tu memoria, porque tengo memoria fotográfica, me decía, o sea, hija, eso viene de tu papá, eso no viene de mí. Yo tengo otras habilidades que te pasé, pero esa memoria fotográfica viene de tu papá. Que cuando mi abuelo paterno me viera o a alguna persona que lo haya conocido dijera, te pareces a tu papá, neta era el insulto más grande que me podías hacer. Pero no era porque yo no reconociera las cualidades buenas que tenía, era porque para mí la figura de él era un hombre mentiroso, un hombre que jamás estuvo, un hombre que cuando le convenía quería ser papá. Imagínense cuando yo recibí el mensaje de su hija, que casi decía que en su casa no había con qué, porque me lo mandaban a mí. Yo así, ¿qué me estás hablando, güey? A mí no me están mandando nada. O sea, está cabrón, o sea, ese nivel de... Y claro, seguramente, digo, no sé, pues nunca he platicado con ellas después, pero seguramente me odiaron, o sea, porque seguramente para ellas mi papá fue un gran papá, pero el que haya sido, o sea, dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Mi papá fue un gran papá para ellas, no para mí. Pues bueno, fast forward, le duraron 2 llamadas, le duró 2 semanas el gusto, tercera semana no me habló, cuarta semana yo le mandé un mensaje y le dije, porfa, acuérdate lo que quedamos el día que hablamos. No me contestó el mensaje. 3 meses después, me marcan un teléfono y vi que era un número de Sinaloa.
No lo contesté. Me llega un mensaje de un número diferente, me dice, hola, perdón, no había tenido chance de marcarte. En 3 meses, güey. Literal, el último mensaje que yo le mandé fue, creo que fui muy clara, por favor, nunca me vuelvas a contactar. Punto. Y a partir de ese día yo lo manejé como un duelo de, bueno, mal o bien, presente o no, tuve un papá y ya no lo tengo. Para mí, ese día, mi papá murió para mí. Yo tomé esa decisión porque yo notaba que a mí lo que me afectaba mucho era que él de pronto reapareciera en mi vida. Y yo vivía con un miedo de que yo decía, de pronto un día va a llegar, va a tocar la puerta y va a decir, hola, ya llegué, vámonos a no sé dónde. O sea, yo decía, no, no quiero, no quiero convivir con esa persona. No es una buena persona. O sea, esa es mi percepción de él. Si alguien más ve este video y lo conoció y para ustedes fue un gran tipo, felicidades. Esa no fue la persona que yo conocí. Entonces para mí era como, no es una buena persona. No me trae nada más que agobio y angustia. Y una sensación de que yo estoy siendo mala porque no estoy buscando una relación con mi papá. Entonces a partir de eso yo lo manejé como un duelo. En diciembre de 2023, digo, para esto, ok, yo tenía 28, o sea que esto fue en 2019, sí, 2019. Creo que en 2021, porque fue después de la pandemia, él trató de contactarme. Para esto yo hablaba con mi abuelo bastante seguido. Mi abuelo de pronto tuvo problemas de salud, ya nunca me contestó el teléfono. Hablé al teléfono en la casa, me contestó mi abuela y me dijo, tu abuelo está en el hospital. Yo le digo que hablaste. Nunca me regresaron la llamada, traté de hablar muchas veces y ya nunca me contestaron. No recuerdo exactamente cuándo fue, pero fue en el inter, entre que yo dejé de hablar con mi papá, yo seguí teniendo relación con mi abuelo paterno. Ya después supe que falleció, me dio mucha tristeza porque yo dije, híjole, o sea, pues yo con él tal vez de alguna manera estaba tratando de tener eso que con mi papá yo no tenía. Y las pocas veces, y las últimas veces que llegué a hablar con mi abuelo, que en paz descanse, él me decía, hija, ¿qué te puedo decir de tu papá? O sea, porque yo le dije lo que pasó, yo le dije esto, me quedó de hablar, nunca me habló después, yo quedé de hablar con él, él me dijo, no te puedo decir nada, respeto lo que tú decidiste, si es lo correcto para tú tener tranquilidad, y me dijo, ¿qué te puedo decir si es mi hijo y ni siquiera yo hablo con él? O sea, entonces bueno, 2021 sé que trató de contactarme. Él tiene una prima que por eso se conoció con mi mamá. Mi mamá y su prima fueron a la escuela juntas y es de las mejores amigas de mi mamá toda la vida. Ella le mandó un mensaje a mi mamá, le dijo, oye, fíjate que fulano me pidió el teléfono de María Laura, y yo sé cuál es la situación y quería preguntarte a ti si tú le quieres preguntar a tu hija o si le doy tu teléfono. Mi mamá le dijo, dale mi teléfono para esto. Qué ganas de hacerse menso, porque mi teléfono nunca ha cambiado, mi celular, y el teléfono de la casa sigue siendo el mismo. O sea, si quería podía hablar, pero bueno. Mi mamá le dijo, dale mi teléfono y yo hablo con ella. Mi mamá habló conmigo, me dijo, oye, fíjate que tu papá te está queriendo contactar, yo sé cuál es la situación, y me dijo, ¿quieres tú hablar con él? Y yo le dije, no, la verdad es que no. Mi mamá me dijo, ok, lo respeto, yo le comunico. Mi mamá le contestó el mensaje y le dijo, oye, pues fíjate que María Laura no quiere hablar contigo, entonces no te voy a dar su teléfono. Y mi papá, su mensaje subsecuente literalmente fue, órale, qué mal. Oye, ¿y tú cómo has estado? ¿Sigues teniendo pareja o estás soltera? O sea, güey, mi papá el más fuckboy de la vida. Y literal le dijo, pues yo ya me separé, estoy viviendo en un depa yo solo. Y procede a mandarle a mi mamá la foto de su depa solo con así de que la mesa y la silla de cerveza Corona de plástico. Y mi mamá así de, what the fuck. Y ya de que, la neta, mis hermanas, mi mamá y yo nos reímos mucho porque dijimos, güey, ¿qué nivel de fuckboy? O sea, de que, mi hija no quiso hablar conmigo, uy, qué mal pedo. Oye, ¿qué onda? ¿Tienes novio o qué? O sea, yo siento que ese hombre era como de que, de donde hubiera él trataba de agarrar. Y mi mamá sí le dijo de que, bueno, tú y yo solamente teníamos que tener esta conversación porque querías que mediara a ver si tu hija quería hablar contigo, no quiere hacerlo, bye. Y mi mamá se la cortó ahí. Eso fue 2021. Diciembre de 2023 me despierto un día y entro al cuarto de mi mamá y estaba mi hermana Sofía y mi mamá así con cara de que no habían dormido en toda la noche. Y les dije, ¿qué onda? ¿Por qué traen esa cara? Y las dos, siéntate, necesitamos decirte algo. Y yo así de que, güey, ¿qué pasó? Pues es que fíjate que yo, ¿qué pasó, güey? O sea, yo estaba preocupada porque dije,
Cristina, mi hermana, estaba en San Francisco y dije, algo le pasó a Cristina, algo le pasó a alguien de mi familia. Es que fíjate que tu papá falleció y yo, órale, o sea, qué mala onda, no sentí nada, sí sabía que estaba joven, entonces dije de que, uy, qué mal pedo que se murió tan joven, ¿no? Pero mi mamá y ella estaban así como que, mi hermana así como de que, fuck, ¿cómo le dimos la noticia? Porque yo creo que ellas pensaron, pues híjole, María Laura tomó esa decisión muy difícil de romper contacto con él porque era lo correcto para ella emocionalmente en ese tiempo porque le causaba demasiado estrés y agobio que este hombre viniera y quisiera ser parte de su vida cuando se le antojaba y fuera papá cuando le convenía, pero pues a lo mejor es choqueante saber que falleció y que ya nunca hablaste con él. Y yo entiendo su preocupación, incluso le hablaron a una de mis mejores amigas, le hablaron a Emily, Emily ya venía en camino, o sea, de que, porque nadie sabía cómo iba yo a reaccionar a esto. Hasta la fecha, mi reacción fue, qué triste, qué mala onda, porque yo sé que él tenía una familia y que seguramente para alguien él fue un buen hermano, él fue buena pareja, él fue buen papá. Digo, no lo sé, tal vez no lo fue, pero si lo fue para alguien, pues qué triste porque esa gente tuvo una gran pérdida. Pero para mí, el saber que él falleció, al principio fue como leer la noticia de, X persona falleció. Dice, pues qué mala onda, ¿no? Pero también era como, bueno, pues la gente fallece. Mi familia, mi terapeuta, mis amigos, todos me decían de que, güey, está bien si ahorita no sientes nada, pero si eventualmente sientes algo, pues exprésalo. Y yo estaba muy abierta. Y bueno, pues ese día, en ese momento, uno de sus hermanos contactó a mi mamá, creo. Hasta donde entiendo, falleció en su casa, le dio un infarto en su cama, o sea, qué buena manera de irse de este mundo, creo. Digo, de lo terrible que es, pues qué bueno que no es por un accidente, que no sufres, que bueno. Pero, pues yo no sentí nada más allá de... Y es algo bien complejo de explicar. Y yo lo hablaba con mi terapeuta y le decía, es que hay algo mal conmigo, estoy yo mal por no sentir nada. Y él me decía, pues es que en realidad es muy lógico porque tú viviste tu duelo años antes, tú viviste tu duelo desde el 2019, o sea, 19, 20, 21, 22, 23, 4 años antes, 4 años y fracción antes, tú ya habías vivido este duelo porque tú tomaste esa decisión. Y pues punto, ¿no? O sea, y la verdad es que hasta la fecha I stand by it, o sea, esa fue la mejor decisión que yo pude haber tomado, porque a partir de que yo tomé esa decisión cuando le mandé el mensaje de fui clara, ya no me contactes, yo me liberé de muchos traumas, me liberé de la sensación de nunca ser suficiente, empecé yo a sentirme suficiente en relaciones afectuosas, en relaciones de amistades, me empecé a sentir completa, había una sensación en mí que yo no ubicaba muy bien, pero que con el tiempo, con la terapia, con los años, pues vas viendo que yo la tenía desde muy chiquita, que yo sentía que nunca era suficiente, que nunca era suficientemente bonita, que nunca era suficientemente inteligente, que nunca era suficiente para algo o alguien. Y les juro que desde que yo rompí esa relación y le puse un límite a esta persona, yo empecé a sentirme suficiente, empecé a sentirme... Además yo me movía en espacios que decía, yo sé que aquí soy querida. No nada más a veces, no nada más cuando es conveniente, no nada más cuando te acuerdas. O sea, yo estoy eligiendo gente que me elige a mí. Creo que gracias a que yo tomé esa decisión en ese momento, y eso fue en enero de 2019, yo me animé a terminar la relación con un ex que tuve muchos años en verano de 2019. Porque yo me acuerdo que dije, si yo tengo la fortaleza para decirle a alguien que me trajo a la vida, que gracias a esa persona tengo vida, que no va a hacer lo que quiera conmigo, menos a cualquier otra persona. Y yo siento que es algo bien interesante, o sea, mi mamá ya después, les digo, o sea, mi mamá nunca habló mal de él, mi mamá procuró que yo tuviera como una relación sana con él. Pero neta, yo creo que mi mamá se dio por vencida porque dijo, güey, o sea, por más que yo haga esfuerzos este güey, pues no. Y él lo probó, o sea, él hizo su propia suerte conmigo. Entonces, claro, es desafortunado porque, insisto, y si alguno de sus familiares ve este video, reitero, pues fue hijo, fue hermano, fue pareja, fue papá de alguien, pero no mío. Entonces siento mucho su pérdida. Yo no perdí nada. Se me hace muy cañón que, insisto, qué triste porque alguien perdió a alguien importante, pero yo no perdí a nadie.
Y yo lo hablaba con mi terapeuta, de verdad, o sea, le di vueltas y vueltas al tema, porque pasaron los días, pasaron los meses, y yo decía, pues es que yo no siento nada. Y yo decía, pues es que yo no siento nada al respecto. O sea, al contrario, desde el momento en el que yo corté la relación con él y ya no le di entrada a mi vida, yo sentí mucha paz. Pero con el tiempo y con los meses, lo que sentí ya después de que supe de su fallecimiento fue más paz todavía. Porque dije, ya nunca va a estar la oportunidad de que reaparezca repentinamente en mi vida. Y eso a mí me dio mucha tranquilidad, porque a mí de verdad él solo me causaba un agobio y una ansiedad que yo no puedo explicar. Un tío contactó a mi mamá para decirle que había fallecido, y creo que él asumió como que yo iba a ir al funeral. Y entiendo por qué, o sea, es lo lógico, ¿no? Pero me queda claro que pues ni él ni mucha gente sabía que esa relación no existía por culpa de él, de mi papá. Entonces creo que le mandó un mensaje a mi mamá, tipo, oye, mira, si se vienen en el vuelo de tal hora, alcanzan a estar aquí a tal hora, a tal hora. Y me dijo mi mamá, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ir al funeral? Y yo le dije, la verdad es que no. Yo lo había pensado muchas veces, ¿eh? O sea, cuando yo le dije a mi papá que ya no me contactes, yo lo pensé muchas veces, dije, ¿qué va a pasar si fallece? ¿Cómo voy a sentir en ese momento? No lo sé. Pero yo lo había pensado y dije, o sea, le di la respuesta a mi mamá que yo había meditado y que me parecía la correcta, que fue, yo no quiero ir al velorio, al funeral, a nada, porque a ver, finalmente esos eventos son para la familia. Y por respeto a las personas que se quedan y que le lloran a ese fallecido, yo no voy a hacer acto de presencia, porque yo sé que yo simbolizo muchas cosas, pero específicamente pues nunca fui una persona recibida en esa familia, nunca fui una persona como, no es que fuera persona no grata, pero tampoco nunca nadie me buscó, nadie de mis tíos, nadie de... Y eso obviamente lo propició mi papá, y el que tenía que hacer esa chamba era mi papá, pero mi único link con esa familia era mi abuelo, que había fallecido antes, y ya, o sea, es todo, o sea, entonces yo dije, pues no, la verdad es que ese velorio, ese funeral, ese servicio es para su familia, ¿no? Y qué agobiante tal vez debe de ser, hubiera sido para sus hijas, nunca ver que yo subo un video diciendo que mi papá para mí, pues no era nada, o sea, que no se involucró para nada en mi vida, y de pronto yo llegar al velorio, ¿no? O sea, se me hace incongruente. Para cierres, yo tuve mi cierre años antes. Entonces, yo dije, pues no, la verdad es que no tengo yo nada que hacer ahí, y los eventos son para la familia, y esta persona y yo no éramos familia. Yo tengo una familia súper bien configurada, tengo una familia fuerte que apoya, que está ahí, y esa no era familia. Entonces, y no lo digo con despecho, es bien complicado expresar todo esto que yo expreso, y este video es tanto para ustedes como para mí. Yo me siento muy orgullosa de haber tomado las decisiones que tomé, porque fueron lo correcto, porque esa intermitencia y esa posible aparición al día que quisiera a mí me estaba mermando mucho mi vida. Es fecha que yo no siento como la tristeza o la nostalgia de decir, ay, extraño a esta persona, la perdí, falleció, porque he tenido gente que ha fallecido en mi vida, mi padrastro, mi abuelo, y esas personas las extraño. Y a veces hay conversaciones o cosas que veo que digo, ay, cómo me gustaría decirle o que viera esto. Y con mi papá biológico no. Entonces, lo digo esto con mucho cariño y con mucho respeto hacia las personas que sí lo tuvieron en su vida de manera significativa. A veces el estar atados de sangre no significa que somos familia. Y yo no puedo explicar la paz que siento, sí, desde que tomé la decisión de que ya nunca me contactara, pero también la paz que siento desde el día que supe que falleció. Porque es complicado expresarlo, porque no quiero que crean que estoy como que, ay, quiero pararme y bailar en su tumba, ni al caso. Simplemente me da mucha paz decir, nunca más voy a volver a sufrir el abuso psicológico de una persona que no me elige, que solo aparece cuando quiere y que me desecha como si fuera basura con su actitud y con su indiferencia.
Nunca más voy a volver a sentir lo que se siente no ser elegido por la persona que te hizo venir al mundo. O sea, claro, mi mamá me hizo venir al mundo también, pero pues había dos, ¿no? Y una de esas personas, claro que llegué a pensar qué sería, que no me quería, que no tenía lo que sea que se tiene un padre, sea su hija por mí, o sea, y mi mamá siempre me ha dicho, la verdad es que yo creo que tu papá te adoraba, pero una persona que tenía pues problemas de los cuales, o sea, no supo manejarlos, o sea, tal cual. Entonces digo, bueno, me quedaré con la versión de mi mamá porque es la más amable. Es bien loco porque entonces las posibilidades a mí se me han abierto de cosas que yo nunca había pensado. Por ejemplo, yo nunca había soñado con decir, ay, me quiero casar algún día. Pero yo pensaba, si algún día me casara, tengo que hablar con la gente de seguridad del evento y decirles, darles una foto de mi papá y decirles, esta persona no puede entrar, pase lo que pase. Porque yo estaba segura que si algún día yo me casaba, mi papá de pronto iba a salir de la nada y iba a decir, yo entrego a mi hija. Y pues claro que no, por supuesto que no. Si algún día me casara, quien me va a entregar va a ser mi mamá y se acabó. Pero entonces desde que falleció yo acaricio esta idea y digo, qué paz, güey, qué tranquilidad. Qué tranquilidad que nunca voy a tener que pasar por ese evento de decir, tengo que darle una foto a los de seguridad para decirles que no dejen pasar a mi papá a mi boda. Nunca voy a pasar por el evento de que mis sobrinos, nuevas parejas, personas que conozca me pregunten sobre mi papá y yo tenga que explicarles, sí, está vivo, pero no le importo, no me busca, no me quiere. Han pasado un montón de cosas bien extrañas grabando este podcast. Lo van a ver en edición, se fue la luz, el grifo se abrió 2 veces, igual X es una fuga, pero no sé. Total, o sea, qué paz no tenerle que explicar a nadie eso, qué paz nada más decir, falleció y ya, no tener que hablar más de este tema porque es doloroso. O sea, a mí no me duele que falleciera, a mí me duele que él nunca me eligió, él nunca me eligió. Él se acordaba de pronto que era papá y mandaba dinerillo de pronto y hacía llamaditas de pronto, pero él nunca me eligió activamente en su vida. Incluso cuando yo de adulta se lo propuse como tú y yo juntos vamos haciendo esto, nada, o sea, entonces es muy difícil sentir tristeza de perder a alguien que nunca estuvo, que no fue parte de tu vida y que además nunca te eligió. Simplemente es así. Pero es bien inexplicable, les juro que es como un peso que se me quitó de encima desde el día que supe que él falleció. Y qué triste porque debe haber gente que hasta la fecha sufra de su muerte, ¿no? Yo no soy una de esas. No por eso voy a ser irrespetuosa, pero tampoco eso va a negar que conmigo pues no fue una persona grata, no fue un buen papá, no fue una buena figura. Creo que yo sané lo que tenía que sanar antes de que eso pasara y afortunadamente gracias a eso no me agarró como que desprevenida. Creo que si él simplemente me hubiera seguido ignorando y yo nunca le hubiera puesto un hasta aquí y él falleciera, tal vez yo me hubiera sentido como fuck, güey, ahora se murió y ya nunca puedo hablar con él. Aunque sea para reclamarle, porque no, en su momento yo lo reclamé. O sea, en las 2 llamadas que tuve con él, subsecuentes del cumpleaños, yo le dije, qué poca que nunca me hablas, qué feo, o sea, ¿qué sientes? No, es que no he podido, no, es que querías poder, bueno, total. Entonces siento que yo dije lo que tenía que decir, hice lo que tenía que hacer, obtuve mi paz en su momento y obtuve una sensación de plenitud el día que supe que él falleció, porque dije, él ya nunca va a tener el poder de venir y desordenar mi vida nomás porque se le dieron ganas. Está bien loco, es un tema bien difícil. En retrospectiva, para terminar este video, simplemente quiero comentar que está cañón pensar pues que la muerte de alguien te puede dar paz en lugar de que sientas tristeza, pero si lo vemos desde este ángulo, a mí la muerte de mi papá no me hizo daño. Su abandono y su indiferencia me hizo daño en vida. Entonces, pues aquí voy a cerrar este tema. No sé si hacer una parte 2. Tal vez sería bueno hacer una parte 2 y puedo resolver sus preguntas. Esto es todo por este episodio del podcast. Espero que si estás viendo este video y te identificas, bueno, espero que no te identifiques con la situación. Espero que quien sea que te trajo al mundo, tu mamá, tu papá, te quieran y te elijan y te valoren. Mi papá se perdió de la gran oportunidad de conocerme realmente, ¿no? De conocer
esta hija que tuvo que fue una maravilla, pero también digo, bueno, pues tampoco se ganó el privilegio, porque quien me crió y quien hizo todo por mí siempre fue mi mamá y sigue siendo mi mamá. Entonces, pues es desafortunado. Espero que nadie de ustedes haya pasado por esto. Si pasaban por esto o están pasando por esto y tienen como esa duda, yo insisto, hace más daño la indiferencia y el ignorar a un hijo que está ahí. Si tu hijo te está diciendo que pues que no le late, que no le cae bien su mamá o su papá, y tú ves que esa persona de verdad no pone de su parte, creo que hace menos daño que el obligarlos a convivir. Yo no tengo nada de resentimiento a mi mamá, ni mucho menos. Creo que ella hizo lo correcto porque ella era su trabajo. O sea, como mamá, el que yo tuviera una relación con mi papá, y ella teniendo mi empatía potestad absoluta y todo, estuvo bien lo que ella hizo, porque trató de que yo tuviera una relación sana y conviviera sanamente con mi papá. Y yo creo que si hubiera sido al revés, si ella no lo hubiera procurado, pues a lo mejor entonces yo hubiera crecido culpando a mi mamá, pensando es que por tu culpa yo no tuve relación con mi papá, no sé. Entonces estuvo bien lo que hizo, yo no le tengo resentimiento ni mucho menos, le agradezco, pues simplemente por desgracia pues el hombre no puso nunca de su parte, ¿no? Entonces espero que no estén pasando por eso, pero si lo están haciendo, ya sea la pareja con la que tuvieron a sus hijos, o que su papá era como mi papá, o su mamá, quien sea, poner límites sanos nos lleva muy lejos. Y la paz y la liberación y la entereza que uno siente cuando uno ya no le permite a esas personas entrar y salir de la vida cuando ellos quieran, de verdad lo vale. Yo recobré el poder de mis relaciones interpersonales al momento de terminar esa relación, y yo gané confianza en mí misma, yo gané esta sensación de yo soy suficiente, o sea, gané yo mucho más de lo que perdí. Y eso lo vale cada día, porque me puse a mí por sobre de una persona que simplemente estaba siendo oportunista, chantajista conmigo. Que algún día cambiaré de opinión, que algún día a lo mejor inexplicablemente me va a agarrar por llorar y decir, ay, extraño a mi papá. No lo sé, no lo creo, no lo descarto, pero no lo creo, lo veo poco probable. Y pues nada, aquí queda el primer episodio de esta nueva temporada, episodio número 26. Suscríbanse para que no se pierdan el episodio de la próxima semana, y díganme en los comentarios si quieren una parte 2 y dejen sus preguntas.